¿Qué pasaría si uno pudiera congelar un cuerpo enfermo y reanimarlo una vez que la ciencia descubriera la cura de esa enfermedad? Si pudiéramos vivir para siempre, ¿los proyectos se volverían ambiciosos? ¿La nostalgia sería un sinsentido? ¿El amor perdería su intensidad? Rodolfo Goya tiene 61 años y un laboratorio común. Lo que lo diferencia de otros bioquímicos no es que no quiere morir. Lo que lo diferencia es que cree que puede vencer a la muerte. Mi nombre es Rodolfo Goya, tengo 61 años de edad, soy investigador de CONICET y mi tema de investigación es el envejecimiento cerebral trabajando con animales de laboratorio. Mi lugar de trabajo es en la Facultad de Medicina de La Plata. El día mío habitual vengo al laboratorio bien tarde porque me quedo hasta bastante tarde trabajando en mi casa de noche y ahí tomo contacto con mis estudiantes y con los problemas diarios en el laboratorio. El día domingo visito a mi madre, paso la tarde con ella y ya luego, bueno, termino el día y comienzo la semana nuevamente. Se aflige mucho por mí, que no me falta un remedio. Me lleva, deja lo que tiene que hacer y me lleva al doctor. Sacado del contexto de lo que es la ciencia, es una persona con un gran humor. Siempre que nos reunimos, él tiene determinadas anécdotas que nos hace reír. Incluso, por ejemplo, las navidades, las últimas navidades, él se disfraza de Papá Noel. Nosotros tenemos por tradición, ya desde cuando se disfrazaba mi padre, y bueno, siguieron otros primos, nos alegramos mucho, pero bueno, nos divertimos también. El investigador científico es solitario en lo más profundo de su ser. Lo que hacen puede ser útil para otros y su utilidad es un estímulo para ellos. Mis primeros pasos en el mundo de la ciencia comenzaron en mi vida precientífica. Cuando yo era adolescente, a mí me interesaba mucho un montón de disciplinas. En realidad era un jovencito, un adolescente curioso. Pero la vida era algo que me impactaba particularmente. A mí me parecía algo maravilloso la vida. Cuando era chico, tenía 12, 13 años, le interesaba, por ejemplo, yo tenía dos perros, uno era chiquito y el otro más grande. Y entonces se fijaba la energía que tenía el perrito chiquito y el más grande, porque era viejo, ya estaba ahí acostado, qué sé yo. Siempre decía lo que es la juventud, siempre hablaba de esas cosas. Una experiencia personal de ser alguien que está tan maravillado con la vida y además tan apegado a sus seres queridos y que eso iba a terminarse y ellos iban a desaparecer, bueno, y eventualmente yo también, aunque en aquel momento de mí pensaba mucho menos que en mis seres queridos. Y eso entonces me inducía a rebeldía y fue lo que me hizo nacer el deseo de dedicar mi vida. Yo pensaba que uno tenía que dedicar su vida a algún tema trascendente, justamente que fuera tan trascendente que justificara dedicar la vida profesional de uno. Me pareció que ese era un reto importante y entonces decidí que iba a dedicar mi vida a esto. Para él, la única respuesta posible es la criónica. Está convencido de que aquel que pueda vivir para siempre lo va a hacer. Su confianza en la ciencia y en los avances que ha alcanzado le dan los argumentos necesarios para creer que es posible. Su razonamiento es: quiero vivir y no quisiera irme de este mundo sin luchar. Cuando llegó el momento después que me recibí, que me doctoré, solicité una beca para ir a Estados Unidos con un científico muy famoso en envejecimiento cerebral, justamente. Bueno, por suerte la gané esa beca, así que este científico estaba en Michigan y estuve 3 años trabajando con él. Y justamente en Michigan es donde está el Instituto de Criónica. Así que en esa época no había internet, pero yo, a través de información que le llegaba a mi jefe, que era alguien muy reconocido, él me pasó una vez un folleto que le había llegado de un organismo criónico, la Alcor, y con ese folleto en mis manos por primera vez me enteré de que existía la criónica y qué pretendía. Bueno, y las ideas que ellos planteaban me interesaron mucho, y entonces pasó a ser algo que empecé a seguir con interés. El proceso de criopreservación
consiste en, después de la muerte legal y natural del paciente, inyectarle una solución criopreservadora en una arteria, la cual va a desplazar toda la sangre y va a impregnar al cuerpo con estas sustancias crioprotectoras que hacen que cuando el paciente se enfría a la temperatura del nitrógeno no se produzcan cristales de hielo que son muy dañinos para las células porque las perforan. Una vez que el paciente se ha preenfriado en un piletón que existe al lado de los grandes termos, los crióstatos, el paciente es levantado con un pequeño guinche ya muy frío, cabeza para abajo. Por la parte superior del criostato se lo descarga dentro de este termo y allí se encuentra generalmente con 5 pacientes más, porque los termos tienen capacidad para 6, que están todos cabeza abajo. ¿Por qué cabeza abajo? Porque en el caso de que hubiese un accidente y el nitrógeno se evaporara, lo primero que se va, al bajar el nivel, lo primero que va a descongelarse van a ser los pies, las piernas, y lo último va a ser el cerebro, que es lo que por lejos resulta de la mayor importancia para los crionistas, porque ahí se considera que está nuestra mente, nuestra personalidad y lo que es más importante de salvar. Y bueno, ver esos tanques enormes es un shock, ¿no es cierto? A mí es una cosa que me choqueó, no por ver los tanques, sino pensar que dentro de esos tanques hay 6 personas, muertos, que quiera llamar, pacientes, como dicen ellos, que están ahí esperando a que la ciencia probablemente los pueda volver a la vida dentro de no se sabe cuánto tiempo. Y bueno, y las florcitas, una cosa que me impresionó mucho es que la gente, los familiares, digamos, lo toman eso como si fuera un cementerio, y entonces al pie de los tanques vos ves como cajoncitos que tienen ramitas de flores. La inmortalidad parecía ser una de las grandes preocupaciones del hombre, pero ahora, mediante la criopreservación, el sueño de la vida eterna podría estar cada vez más cerca. Bueno, en realidad yo me entero de este tema por un programa público y conocido de televisión. La verdad es sorpresa, yo estaba viviendo en mi casa y cuando escucho que decían el hombre que se quiere congelar, miro hacia el monitor y lo veo a él, la verdad que me quedé sorprendida. Y bueno, sorprendida por un lado y no tanto por otro, porque yo sé que él hace años que se dedica a la investigación. Concretamente la decisión final instrumental fue en el año 2010, después de que visité el Instituto de Criónica. Yo ya estaba bastante maduro, pero quería ver personalmente el Instituto de Criónica y lo vi, bueno, confirmó lo que yo pensaba y me terminó de convencer que, bueno, definitivamente yo quería que firmara el contrato. Así que se podría decir que la decisión se terminó de concretar, pero venía madurando desde antes. Rodolfo Goya es el primer argentino que intentará desafiar a la muerte. En cuanto su corazón se detenga, lo congelarán, con la esperanza de que lo puedan revivir en el futuro. A partir del surgimiento de la criónica aparece una muy pequeña posibilidad tecnológica, que esperemos que con el tiempo se vaya haciendo más importante a medida que progresa la tecnología y los métodos para revivir órganos o animales. Y así que eso para mí fue muy importante y bueno, me ha dado una cierta esperanza, cosa que antes yo veía con resignación. Primero, el problema del envejecimiento lo veía monumental, lo veo muy difícil de resolver durante el curso de mi vida, y la criónica entonces es la única posibilidad tangible que hoy existe de darnos una segunda oportunidad, mantenernos criopreservados esperando el futuro. Tratar de vencer la muerte y conseguir la vida eterna era una de las máximas aspiraciones del hombre. Hoy en día, Rodolfo Goya pretende hacer lo posible y está convencido de que la ciencia podrá alcanzar esa inmortalidad. Para mí la muerte significa dejar de existir. La tragedia que veo en la muerte es que todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida desaparece, prácticamente imposible que los átomos vuelvan a combinarse en alguien que sea como yo. ¿Qué me diría? Bueno, diría que me alegro mucho de haber tomado esta iniciativa en su momento y
que a 50 o 100 años de distancia, cuando ahora me veo en aquel pasado, bueno, no se me ocurre otra cosa que felicitarme por haber sido perseverante con esa iniciativa. Lo quiero porque es bueno, tiene buenos sentimientos y que le salgan bien las cosas. Le diría que lo felicito, que tenía razón, que valía la pena apostar por la ciencia. Todo bueno que te banco, espero que me recuerdes.